Esa es la parte. eh, entonces, sí quisiera como comenzar y arrancar ya para, para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con los que estamos. Buenas tardes. La semana pasada, la clase pasada, perdón, nos quedamos en la parte de los adhesivos. Estábamos hablando ya comenzamos a hablar de los protocolos, que era lo que hoy específicamente íbamos a tratar, pero ya empezamos como a tocar esos temas y fíjense que traté de hacer, digamos, la presentación más sencilla en el sentido que sea como fácil eh, tener cada protocolo, como comprenderlo y poderlo llevar a cabo, porque varían dependiendo de los casos que se tengan, dependiendo del cemento que ustedes utilicen. Yo conozco varias marcas, pero no estoy familiarizada con absolutamente todos, pero básicamente todos, dependiendo de la función que tenga el cemento, así debería de ser como bueno para todas, independientemente de la casa comercial, pues, para lo que el cemento esté destinado, eso es lo que quiero que aprendamos como a diferenciar ahora. ¿Qué cemento puedo usar? Así me vendan de Kerr, así me vendan de Ivoclar, así me vendan de cualquier marca. Saber, es que ahorita me están vendiendo un cemento autoadhesivo, autograbador, eh, pero es dual. Pero este solo es de fotopolimerización, pero este solo lo voy a usar para carías. De igual forma, los aditamentos. Entonces, creo que esa es la parte principal de la tarde de hoy. Aclarar dudas que tengamos sobre cualquier protocolo que vayamos a realizar y que voy a dar los protocolos principales. Vamos a hablar de lo que son protocolos. Voy a retomar la diapositiva que nos quedamos la clase anterior, que me pareció como, eh, eh, quiero, quiero que quede clara esa parte y vamos a retomar con protocolos de circonio, de disilicato. Vamos a ver en qué momento colocamos qué cemento, qué aditamento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver, eh, vamos a compartir acá. Ok. Dame un segundito. Ok. Vamos a hablar de todos los protocolos que podamos esta tarde. Entonces, cualquier duda, igual la vamos despejando en el camino. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva, o esta creo que fue la diapositiva en cuestión, la clase anterior. Creo que quedó claro y si no, pues volvemos a dar un repaso de esto. Hablábamos que teníamos dos técnicas para tratar el diente. En general, para tratar superficie y digamos, a la hora de hacer una resina, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el tratamiento puede ser de dos formas, un grabado total o un grabado selectivo. Esto, como les mencionaba la ocasión anterior, va a depender totalmente también del substrato que tengamos, el tipo de manejo que nosotros estemos dándole al diente. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en dentina, yo sé que yo no puedo injuriar la dentina. Por eso hablábamos que hoy se maneja técnica de grabado selectivo. ¿Por qué? Para no tocar dentina. Entonces, estamos en el entendido que cuando hacemos un grabado total, tenemos la superficie del diente ya después de nuestra preparación, después de haber realizado como obviamente ya hicimos nuestro aislamiento, preparamos y tenemos la cavidad lista para ser obturada. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos el ácido fosfórico por 15 segundos
lo lavamos y lo secamos, no con jeringa triple, por favor, sino con papel absorbente, lo hablábamos la ocasión anterior. Y en el grabado total era obligatorio colocar la clorexidina al 2%. No hablamos de clorexidina enjuague al 0,12, sino que al 2%. Esta dijimos que la podían, bueno, ustedes mencionaron, creo, otras casas comerciales que en donde podíamos encontrar, pero digamos que de las casas comerciales en las que venden productos, podría ser Visco, que es JG, o podría ser Ultradent, que también encontramos la clorexidina con este porcentaje. Entonces, aquí sí es sí o sí que vamos a utilizar la clorexidina al 2% para evitar la activación de las metaloproteinasas. ¿Qué eran estos? Eran enzimas que me iban a degradar el colágeno. ¿Y en qué se traduce esto? En gaps en la restauración y posterior sensibilidad postoperatoria. Entonces, yo no quiero eso. Entonces, si yo sigo haciendo técnica de grabado total, porque a mí me da miedo, honestamente, pongo esto, pongo la clorexidina y luego me voy con un adhesivo que aquí en este caso puede ser un adhesivo de quinta, de cuarta, quinta generación o si bien un adhesivo autograbador o puede ser un adhesivo universal. Acá no hay problema el adhesivo que usted coloque porque usted está generando un proceso de capa híbrida como tal. ¿Por qué? Porque abrí esos túbulos, los expuse y entonces coloco mi capa de adhesivo. ¿Cuántas capas de adhesivo coloco? Las que diga el fabricante. Yo ahí no puedo decirles coloque una, coloque dos. Por lo general, el fabricante manda a poner dos capas. O si le manda a poner una sola capa, y ojo, esto depende del fabricante, como vuelvo y repito, entonces coloca la capa, frota, porque es importante el frotado, no solo sobar el diente con el microbrush, sino que frotar la superficie para que el adhesivo penetre, genere una capa híbrida uniforme, no hayan gaps, lograr, aparte de que penetre, que comience esa evaporación del vehículo que contienen los adhesivos, que en el caso de, por ejemplo, la mayoría de adhesivos hablábamos que era el alcohol. Entonces, pero después de frotar, vamos a evaporar. Si son dos capas las que tenemos, entre capa y capa, vamos a frotar, evaporar en la primera. En la segunda, frotamos, colocamos, frotamos, evaporamos y luego polimerizamos 20 segundos. Y entonces ya el diente está listo para recibir mi resina. Eso en el caso de grabado total. En el caso de grabado selectivo, vamos a repasar, tenemos nuevamente nuestra preparación y vamos a colocar nuestro ácido en esmalte, no dentina, no tocamos la dentina para nada. Y acá lavamos, secamos de igual forma, secar sin desecar, ¿verdad? Sin echar la jeringa triple sobre la superficie, sin colocar el aire ahí. Y luego la clorexidina viene siendo opcional en este caso. Si usted la quiere colocar, en buena hora, pero es un desperdicio de material porque no le va a hacer más ni menos a la restauración. Entonces, luego, ahí sí, voy a colocar mi adhesivo universal. En este caso, necesito colocar un adhesivo universal. ¿Por qué? Porque el adhesivo universal contiene un producto que se llama MDP y ese me va a hacer enlaces reales de calcio con la dentina y es lo que me permite generar ese nanotrabeculado en el diente porque yo no abro los túbulos. Entonces yo necesito algo que me penetre, sí, que sea capaz, este adhesivo es capaz de penetrar hasta cierto punto, de grabar, digamos, sin usar ácido fosfórico en dentina, evidentemente, porque contiene este producto que me genera esa unión, ese bonding. Entonces, yo de nuevo, ahí coloco
dos capas. En el caso de, por ejemplo, el producto que estoy mostrando en la fotografía es el Olbon Universal. Él dice que hay que colocar dos veces, o sea, dos capas, y entre capa y capa frota, evapora, coloca la segunda, frota, evapora y luego polimeriza 20 segundos. Y está listo el diente para recibir la resina. Creo que este protocolo, ahí estamos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, ninguna. Ok, vamos a seguir. Entonces, dentro de los protocolos de cementación, tenemos que entender que vamos a dividir a las resinas. Perdón que me puede salir, pero si no, no puedo ver el chat. Ok, vaya. Tenemos que entender que o vamos a dividir a las cerámicas en dos grupos: cerámicas gravables y cerámicas no gravables. ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, estando en la universidad, a nosotros de repente se nos volvía un poquito complejo este tema de las cerámicas porque habían mucha variedad de cerámicas al trabajar nosotros el metal cerámica, que era lo que teníamos el día a día. Era metal cerámica, libre de metal, eran muy pocas y si acaso era nada más el margen que lo hacíamos en cerámica y el resto, nuestro proceso o protocolo adhesivo venía siendo el mismo: cementar con pues un cemento que no era adhesivo, cementar con un ionómero de vidrio. eh, entonces, poco a poco que fueron surgiendo todos los materiales, como hablábamos la clase anterior, pues esto ha ido cambiando. Entonces, ahora las cerámicas se manejan con un protocolo adhesivo, diferente para cada tipo, pero son protocolos netamente adhesivos. Si lo queremos hacer siempre a la antigüita, lo podemos hacer con un producto, quizá el circonio, pero el resto no. El circonio siempre, perdón, antes que vean esta clase, vamos a modificar aquí. Ok, si no, no la podía seguir tranquila. Ok, entonces, el circonio sí me podría quizá permitir, quizá, y digo quizá, pero no es lo correcto. O sea, no es que no sea lo correcto, es que no es lo ideal con un ionómero de vidrio. Y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos cerámicas gravables que vamos a utilizar. Básicamente tenemos tres cerámicas en el mercado, que es lo que estamos vendiendo todos los días a los pacientes. Feldespato y disilicato van a ser cerámicas gravables. ¿A qué me refiero con esto? A que me permiten la penetración de un ácido para generar porosidades y que pueda adherirse a mi sustrato, en este caso el diente, y que pueda haber una real adhesión. Y cerámicas no gravables como el circonio, que por más ácido fluorhídrico que usted le coloque, eso no le va a penetrar al circonio. Entonces, hay que hacer diferencia entre estos dos protocolos para poder darle tratamiento adecuado y que esa restauración no se me vaya a desalojar. Entonces, hablando de las cerámicas gravables, voy a comenzar por el feldespato. El feldespato es quizá una de las cerámicas, no quizá, de las que tenemos, y porque ahora ya el feldespato viene en bloques. Entonces, con esta técnica o con estas nuevas técnicas de CAD/CAM, nosotros nos permite trabajar con bloques que van a ser fresados en una máquina y usted tiene esta restauración en determinado tiempo en el mismo día, 1 hora, 2 horas, depende. El circonio es el que tarda más porque lleva un proceso de sinterizado, que es un proceso adicional que se le hace para que la cerámica quede, termine su proceso, ¿verdad? Entonces, el feldespato lo obtenemos en bloques. ¿Cómo vamos a tratar el feldespato?
En cerámicas gravables vamos a tener que utilizar el ácido fluorhídrico. Este ácido fluorhídrico, dependiendo de la casa comercial, lo podemos encontrar entre 4% al 5% y lo podemos encontrar entre el 9% al 10%. Estas son las dos presentaciones, del 4 al 5% y del 9 al 10%. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí sí influye el tiempo que se va a grabar esa superficie, a colocar ese ácido. Cuando tenemos un ácido entre 4 y 5%, debemos de dejarlo de 3 a 4 minutos antes de lavarlo. Cuando tenemos un ácido fluorhídrico entre el 9 y el 10%, lo dejamos 90 segundos, nada más. Para el feldespato, ¿qué hacemos luego de colocar ese ácido? Ese ácido lo vamos a colocar en la superficie interna de la restauración, lo vamos a lavar y aquí viene este otro proceso que no sé si ustedes utilizan feldespato y o lo hacen tanto en feldespato como en disilicato. Antes se creía, y digo se creía porque esto dejó de ser real de acuerdo a los estudios, que teníamos que colocar bicarbonato para parar el proceso de grabado del ácido fluorhídrico en la cerámica, porque si no se seguía como, no se inactivaba el ácido, entonces seguía ejerciendo una función. Ahora, no sé quiénes utilizaron feldespato o han utilizado en alguna ocasión el feldespato. No. Ok. El feldespato es una cerámica muy bonita. Se utiliza para casos muy específicos, por ejemplo, cuando yo tengo un diente cónico y de repente le quiero cambiar como forma y el diente está en perfectas condiciones. Sí, es muy delicado. Realmente yo creo que no nos atrevemos a utilizarlo por lo delicado que es y porque ahora creo que ya estamos en el mundo del disilicato y el circonio, disilicato y circonio. Sin embargo, el feldespato es una cerámica muy preciosa para hacer eh, carías como lentes de contacto, quedan divinas. Entonces, el punto es que antes para inactivar el feldespato, cuando ustedes lo graban, él libera cristales de sílice por su misma condición de la cerámica. Entonces, al liberar estos cristales de sílice, esto era imposible que con solo lavarlo usted los quitara. Entonces, y como quedaba como activo, se decía que quedaba activo, entonces se creía que había que colocar bicarbonato. Ahora no. Usted puede lavar con ácido fosfórico, aunque no es necesario porque su proceso o la función del ácido fluorhídrico a los 90 segundos, una vez que usted lava y seca, él para. Sin embargo, en el feldespato, para quitar esos cristales de sílice, si es necesario lavar con ácido fosfórico. La restauración, solo colocar el ácido fosfórico para poder quitar esos cristales o desprender que quedan como, digamos, cristalitos ahí rondando la cerámica y nos pueden afectar a la hora de colocar la restauración. Y luego de esto, lavamos, secamos y colocamos el silano. ¿Por qué coloco acá el silano en dos botellas? Ya vamos a hablar un poquitito de eso. Acá tengo dos opciones. Yo he puesto dos jeringas acá por marcas, por cuestión de casas comerciales, porque no quiero que nos casemos con una sola casa comercial, que ustedes prueben los diferentes productos. Sin embargo, de los productos en el mercado que vienen el ácido fluorhídrico entre el 9 y el 10%, tenemos el de la casa Ultradent y el de Visco. Son uno de los ácidos que vienen en esta concentración. Entonces, ¿podemos utilizar cualquier ácido fluorhídrico? Sí, solo vea el porcentaje para medir tiempos, porque eso sí influye en el protocolo adhesivo en su protocolo adhesivo, mejor dicho.
Entonces, disilicato de litio. Ya vamos a hablar del silano, porque vean que aquí mantengo las dos botellas. Disilicato de litio viene en estos bloques para ser fresados y vamos a utilizar o siempre grabar el ácido fluorhídrico. Esto estoy hablando únicamente de la restauración. Yo ahorita estoy comenzando a hablar solamente el tratamiento de la restauración. Luego vamos a tener una diapositiva en la que vamos a ver qué vamos a colocarle al diente, con qué vamos a trabajar. Pero ahorita quiero hablar de la preparación interna de esa restauración. Entonces, vamos a grabar con ácido fluorhídrico por 20 segundos. Esta es la diferencia entre grabar un feldespato y grabar un disilicato. El disilicato solamente lo vamos a grabar por 20 segundos independientemente de la concentración del ácido. Así usted tenga un ácido al 4 o 5% o tenga un ácido del 9 al 10%, usted solamente lo va a grabar 20 segundos. Y luego va a aplicar el silano. Lava, seca y aplicamos el silano. Ok. Nuevamente, me da igual la marca porque no me va a chocar con ningún, digamos, no me tengo que casar con una sola casa comercial a la hora del cementado de una restauración. Claro, las marcas o las casas comerciales les venden a ustedes el kit y le dicen, mire doctora, aquí está el Choice, por ejemplo, para carías, y aquí viene completito. Evidentemente, ellos quieren vender su producto, pero puede ser utilizado con diferentes productos, siempre y cuando mantenga las condiciones específicas que ahorita estamos mencionando. Si su producto tiene lo que usted está viendo aquí, entonces hágalo. Pero no nos vamos a casar con una sola marca, digamos. Si usted, si es de su preferencia, chévere. Si no, hay variedad y por eso he traído algunos productos de diferentes casas comerciales. Entonces, ¿por qué tengo el silano en dos botellas? Ya vimos que tanto para grabar feldespato como disilicato, yo voy a utilizar mi primer va a ser o mi promotor de adhesión con respecto al diente va a ser el silano acá, en disilicato y en feldespato. El silano de dos botellas viene como inactivo. Es como un cemento pasta-pasta que hasta que usted mezcla, ellos se van a activar. Entonces, viene en estas dos botellitas. En una viene el silano inactivo y la otra botella trae el elemento con el que se hidroliza. Es silano fresquecito. Es como que si usted va a una panadería y tiene el pan ahí recién hecho y lo tiene todos los días cada vez que usted va a comer, ahí tiene el pan fresquecito. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la ventaja de tener dos botellas a un solo frasco? Es igual, la función la ejerce igual. Lo único que, eh, digamos, a la hora de colocarlo va a ser la misma función, pero en el tiempo, ¿sí? Le va a durar menos o se va a digamos que a dañar más rápido el de un frasco, porque él ya viene activado. A menos que tenga un alto flujo de pacientes, usted usa el de un frasco porque se le va a ir rápido. O el de jeringa, como lo vemos en la casa Ultradent, o frasco, como lo vemos en la casa Visco, o como lo vemos en cualquier otra casa que tenga su silano. Todos tienen sus silanos, todas las casas comerciales. Ahora, es mejor buscar de dos frascos porque nosotros cada vez que lo vamos a trabajar, lo vamos a utilizar. Y entonces así estamos conscientes que esos frascos nos van a durar más en el tiempo si nuestro flujo es un poco más lento. Entonces cada vez que nosotros lo vamos a trabajar, ponemos una gota, mezclamos y listo, lo colocamos. Entonces esa es la ventaja de tener un silano en dos botellas. Uy. Visco, hasta donde yo sé, Visco, de los que conozco. Miren, en cementos
¿Por qué traigo a colación mucho la casa Visco? Porque en cementos pienso que es una casa bastante fuerte e Ivoclar de los que tenemos acá en el mercado. Y en general, Visco es una muy buena marca en cementos, en productos adhesivos, su fuerte es adhesión. En Ivoclar quizás tenemos otras cosas que hacen a la casa comercial fuerte, como lo son las resinas, que son excelentes. Aunque me puedan decir, doctora, pero fíjese que yo he probado las resinas de Coltene y son súper buenas. Eso va a depender, creo que se los mencionaba en la ocasión anterior, del, es muy del gusto del doctor el producto que utilice. Es decir, usted va a utilizar el producto que mejor funcione en sus manos, pero como recomendación sí es mejor tener un Silano en este caso que sea en 2 frascos para que tengamos mayor durabilidad del producto, ¿verdad? Entonces, siempre siguiendo con cerámicas grabables, acá tengo un ejemplo de cómo se va a manejar en la cerámica y en el diente con la casa comercial con la casa de Visco, por ejemplo. Ya vamos a ver de la casa Ivoclar también. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a cementar una corona, una prótesis fija, una incrustación hecha. Y estoy aquí hablando del feldespato, pero más que todo es el disilicato con el que yo estoy trabajando la prótesis fija y la corona. Si hablamos de carías, sí puede ser el feldespato, pero bien, utilizando cerámica, feldespato o disilicato, independientemente la restauración que yo vaya a cementar, yo primero coloco mi ácido fluorhídrico. En el caso del disilicato, voy a colocarlo 20 segundos, independientemente la concentración del ácido, y lavo, seco y coloco mi silano en 2 botellas. Una gota, mezclo y coloco. ¿Cuánto sería lo ideal? El silano usted lo coloca. Frota, recuérdese que es un primer. Recuerde que lleva un vehículo. Entonces, usted va a frotar y lo va a dejar ahí 3 minutos. Se ha comprobado que de 3 minutos hacia arriba, aunque lo deje 4, 5, 6, él ya no va a ejercer mayor función en cuanto a la adhesión. Si lo deja menos, sí, la fuerza de adhesión podría verse disminuida. Entonces, es importante dejar el silano 3 minutos. En eso usted viene y prepara diente, porque usted tiene que aislar para cementar o debería de aislar para cementar esa restauración. Y entonces, ¿cuál es el protocolo para el diente? Como estoy tratando un disilicato, y me voy a quedar con el disilicato porque creo que es la cerámica que más utilizamos. Entonces, voy a poner en el diente un adhesivo universal, ¿sí? Porque contiene MDP y lo voy a o sea, voy a colocar mi adhesivo como el fabricante lo dice, como según las instrucciones, salvo que usted haya hecho sellado dentinal inmediato, usted solo lo va a reactivar. ¿Cómo lo va a reactivar? Usted vuelve y coloca el adhesivo, ¿sí? Y luego colocamos un cemento, ya sea puede ser un cemento dual si yo voy a colocar una incrustación, una corona, una prótesis fija. Si yo voy a colocar una caría, yo no puedo colocar un cemento dual. En este caso, el cemento dual de Visco es el Duolink. El Duolink, Visco tiene 2 cementos o 2 cementos que más se conocen, digamos, bueno, 3. Duolink, Teracem y Choice, que es el de Carías. Duolink está recomendado y ya vamos a ver dependiendo también de la preparación. En el caso que yo voy a cementar un disilicato de litio. Es un cemento resinoso, dual, que contiene MDP y que se me va a unir, perdón, de maravilla con un adhesivo universal.
Puedo poner otro adhesivo universal en el diente para poder cementar con, en este caso, visco. Sí lo puedo hacer. Puedo hacer al revés. Puedo usar adhesivo de visco y cementar con, por ejemplo, un cemento de Ivoclar. Sí lo puedo hacer. ¿Qué tengo que evitar? Cementar con un cemento dual mis carías. ¿Por qué? Por la pigmentación de la mina terciaria que tienen estos cementos duales. Recordemos que los cementos duales tienen tanto su forma de curar fotopolimerizado y autopolimerizado. El autopolimerizado, el principal iniciador de la polimerización es la mina terciaria y esa es la que me va a pigmentar el diente. Entonces, yo no quiero que eso suceda en el tiempo. Por eso hay cementos específicos para carías, porque son de fotopolimerizado. Entonces, esa es la preparación de mi diente. Nada más mi adhesivo universal con mi cemento dual, en este caso, o de fotopolimerización. Hablando del disilicato, cementar disilicato es extremadamente sencillo. Creo que la complicación o la complejidad del asunto viene con el circonio. Y no complejidad, sino que lleva quizás un par de factores adicionales que podrían llegar a como decir, bueno, y entonces aquí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que usar? ¿Verdad? Acá tenemos la misma situación con diferentes productos. Si ustedes ven acá, tengo Ultradent, tengo Visco, tengo Ivoclar. ¿Puedo mezclarlos? Sí. ¿Me va a variar la fuerza adhesiva que tengan? No. Yo estoy utilizando, por eso les decía, ustedes tienen que ver eh, cuál es la concentración de mi ácido que debo usar, que tenga un silano en 2 botellas, que tenga un adhesivo universal y que tenga un cemento dual. Y me voy. Y con eso estoy hecha. Entonces, nuevamente, voy a cementar disilicato de litio a la cerámica. ¿Qué le voy a hacer? Voy a poner ácido fluorhídrico por 20 segundos, independientemente de la concentración que tenga de mi ácido. Y voy a colocar mi gotita de silano en toda la superficie interna de la restauración. ¿Qué hago en el diente? Coloco mi adhesivo universal, que usted no hace sellado dentinal inmediato. Está bien. ¿Qué es malo no hacer sellado dentinal? No está mal. Se ha comprobado que el sellado dentinal inmediato mejora esas fuerzas adhesivas. Y esto me dejaron la vez pasada, me dejaron buscando muchísimos artículos de resin coating y de sellado dentinal inmediato. No sé si ustedes habrán ido a la conferencia, porque creo que el doctor Tello es el que más últimamente ha hablado de eso. Hay varios doctores y el pionero del sellado dentinal inmediato es Pascal Magné. No sé si ustedes, todos hacen sellado dentinal inmediato o hay alguien aquí que no lo haga o nadie lo hace. Oye, están muy callados. No, yo lo hago, doctora. Ah, vaya. No, a veces. Ajá, depende, me imagino, de la situación, de la circunstancia. No hacerlo no está mal. ¿Les ha dado algún problema por no hacerlo? Ujú. Sí, en realidad, dentro de estos artículos, y lo que me pareció interesante, fíjense bien, la vez pasada yo les decía, porque yo no puedo entender cómo yo voy a hacer un sellado dentinal inmediato con el objetivo de no tener una hipersensibilidad después de haber colocado mi provisional. Recordemos que el sellado dentinal inmediato es en la resina recién, en la dentina, perdón, recién cortada, yo voy a protegerla y sellarla. Por eso se llama sellado dentinal inmediato. ¿Cuál es el protocolo a seguir según Pascal Magnet?
Según Pascal Magné dice, ponga ácido fosfórico, lava y coloca su capa de adhesivo. Ahora, con el resin coating habla de poner una resina fluida también para sellar esa superficie y luego escanea, pone su provisional y eso ya queda protegido. ¿Para qué? Para evitar una sensibilidad postoperatoria, mejorar fuerza de adhesión, etcétera. Ahora, yo realmente no soy pro sellado dentinal inmediato. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer que se tenga que injuriar la dentina en el caso de que tenemos la dentina expuesta y colocar ácido fosfórico. Por eso les decía, no lo colocamos. Mi corriente es hacia eso. Y ahí ustedes van a encontrar cantidad de artículos que puedan sustentar las diferentes corrientes y las diferentes formas y las diferentes eh, comparaciones que se hacen. Uno de estos artículos me llamó la atención porque era una revisión bibliográfica, eran muchos artículos que se habían revisado, que decían que no había diferencia estadísticamente, eh, no había una diferencia grande a nivel estadístico de que fuera diferente hacerlo con haciendo grabado total, porque es lo que se hace, versus un autograbador. Entonces, no incrementa, los valores de adhesión no se incrementan. Entonces, si usted no lo hace, entonces aquí tiene la respuesta a su protocolo de cementación. No lo hace, ok, pone su adhesivo acá y su restauración la cementa y listo. Le generó sensibilidad postoperatoria mientras anduvo el provisional sin hacer sellado dentinal inmediato. No, no en todos los casos. Hay casos en los que se ha cortado demasiado y evidentemente va a haber un aumento de la sensibilidad postoperatoria, post hacer su corte. Entonces, esos casos sí vale la pena, como usted ve el diente chiquitito que no tiene endodoncia y dice, bueno, voy a hacer sellado dentinal inmediato a ver cómo me va. Hacerlo de una u otra forma, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Hacerlo o no hacerlo está súper bien si lo hace y no está mal si no lo hace, ¿ok? Entonces, si usted no lo hace, va a venir y va a colocar su adhesivo universal en el diente. No vamos a colocar ácido en el diente, salvo que yo vaya a cementar, por ejemplo, aquí se me pierde el ácido, una caría en la cual yo estoy trabajando en esmalte. Por eso es importante saber en qué sustrato estoy trabajando. Si estoy haciendo una modificación de forma y voy a cementar una caría, yo sí tengo que poner ácido en esmalte, porque yo estoy trabajando en esmalte, pero muy pocas veces en estos casos, bueno, en carías sí, pero en el resto de restauraciones, en muy pocos casos yo voy a estar trabajando en esmalte si es que no en ninguno. Llegan las restauraciones para quitar esos grandes fijos o esas coronas y los muñoncitos están, mírame, no me toques. Entonces, la única diferencia que hay acá, o lo único que usted tiene que saber es que tiene que colocar su adhesivo universal porque él contiene MDP y se va a unir a un adhesivo dual que contenga MDP, ¿sí? Adhesivos duales que contengan un MDP, hay adhesivos ahora, perdón, cementos universales, ¿sí? Entonces, duales. Estoy hablando de los duales. Si es de fotopolimerizado es porque es para carie. Ese lo vamos a utilizar en carie porque no queremos que nos pigmente mi restauración a largo plazo. No lo va a ver hoy, no lo va a ver mañana, lo va a ver a largo plazo. Ese diente se va a comenzar a poner marrón por la mina terciaria. Entonces, hasta aquí, si hacemos el disilicato, es un proceso sencillo, si ven. No sé si hay alguna duda con respecto a esto o alguien lo maneja diferente para que podamos comentar. No, ok. Entonces, nos vamos a las cerámicas grabables. Las cerámicas grabables, no grabables, perdón, tenemos el circonio. El circonio,
como es una cerámica no gravable, no hay nada que le vaya a penetrar al circonio de algún tipo de ácido. No ácido fosfórico, no ácido fluorhídrico. Él requiere un arenado y un primer para activar ese proceso de ese bonding que va a hacer con el cemento. Entonces, el laboratorio le dice, doctor, yo se lo mando arenado, no se preocupe. ¿Usted está seguro que su laboratorio le arena esa restauración? No lo sé. Si trabajo en un laboratorio de confiable, entonces sí. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Es grande porque el protocolo aquí varía. Entonces, el arenado puede ser tanto de su laboratorio como hacer usted el arenado. Tendría que tener un arenador. BioArt, por eso pongo el ejemplo ahí, tiene un arenador con el que podríamos trabajar de acuerdo a diferentes condiciones. Ya vamos a ver cómo es la forma de arenarlo. Eh, y tener un primer universal. Esta es la diferencia. Yo no ocupo un silano. Doctora, Mande. sí me gusta la idea de que, porque yo tengo el arenador, pero no sé cómo usarlo. O sea, no sé la verdad, pero sí me gustaría aprender. Si nos enseña, pues muy agradecido. O si Ahorita, me enseña. no, sí, ahorita voy a darles son pasitos sencillos, que es el protocolo para poder arenar o las condiciones que yo necesito tener en ese arenador, que es el de BioArt. Yo tengo este arenador, a menos, no sé si alguien tiene el Aquacare, porque el Aquacare es como el wow de los arenadores, es carísimo. Pero creo que lo que tenemos nosotros, la mayoría pues tiene un arenador de este tipo, que es el BioArt. No es difícil, ya lo vamos a ver qué es lo que tengo que tener en mi arenador para que él me funcione. Punto. Ahora, aparte de esto, mi primer universal, o sea, tiene que tener MDP. ¿Me funciona el silano? No me funciona en este caso. No me funciona. El silano me funciona para una cerámica tipo disilicato de litio, tipo feldespato. Pero en este caso, por eso yo utilizo un primer diferente. Llámese Z Prime de Visco, llámese Monobond Plus de Ivoclar, llámese el Clear Field Ceramic Primer de Curaray, que no lo encontramos tanto acá, pero tiene que tener MDP. El primer que usted tenga o el acondicionador que tenga para la superficie de circonio tiene que ser con MDP. Ok, ahora, el protocolo del arenado. Usted tiene que tener el arenador, usted en el botecito, él ya trae, si no estoy mal, cuando uno lo compra, creo que le dan el óxido de aluminio. Y si no, pues lo compra, lo vende. Denteco, por ejemplo, tiene, porque ellos lo venden, incluso venden la cámara para arenar, la cámara de BioArt chiquitita, para que no huele todo el polvito. Entonces, el óxido de aluminio tiene que ser a 50 micrones. El BioArt le dice, yo puedo arenarle porque no solamente es para la función de él, no solamente es en el punto de voy a grabar un circonio, voy a arenar un circonio y por eso lo voy a comprar. También tiene otras funciones como quitar manchas, como de repente, más que todo quitar manchas que están muy, muy ahí arraigadas en el diente. Ahora, lo ideal para poder arenar un circonio tiene que ser, la granulación del óxido de aluminio tiene que ser de 50 micras. Eso lo dice. En la bolsita que le venden, usted llena ese botecito que ve ahí, lo coloca y tiene que estar, y esto es su técnico, o a menos que usted tenga en la unidad que le diga a cuántos PSI, cuánta es la presión en la que usted está trabajando con este arenador, porque esto es lo importante. No debería de estar trabajando con una presión mayor a 40 PSI. Eso sí se lo tiene que preguntar a su técnico en el caso de que la unidad no tenga como la agujita que le regula cuánto es la presión de sus equipos.
Hay unas unidades que lo traen como para marcar, pero esto tiene eso sí es importante, trabajarlo a esa presión para que el disparo no sea ni mucho y la granulación del óxido de aluminio sea en 50, que llega hasta 100. Puede haber, o soporta el BioArt, pero usted va a ocupar el de 50. Entonces usted coloca en una angulación de 60 grados la punta del arenador, que ahí la ve, como él funciona con el reóstato, ¿verdad? Usted lo conecta a donde va el micromotor, que es lo que no tira agua. Eso es lo que quiere. Entonces lo conecta ahí y empieza con el reóstato a una angulación de 60 grados, o sea, lo pone, digamos, inclinado. Lo podemos hacer si quieren en el taller, cuando vayamos a cementar. eh, Sí, 60 grados y a 2 centímetros de separación de la superficie a tratar, o sea, casi nada. Entonces yo tengo mi restauración y yo voy a tirar el chorrito y se siente. De repente se tapa y es muy usual que se tape, pero usted tiene que estar segura, dispararle pruébelo antes. A mí me sirve mucho de repente porque usted ve la superficie y no le queda como tiza, o sea, no ha arenado nada. Entonces usted dice, no, eso no está saliendo y cabal, ya me he tirado yo. Cuando siento que es así, pues me lo tiro en el guante incluso y no pasa nada porque se obstruye. Hay que estarlo como limpiando constantemente para que no se obstruya el arenador. Entonces, lo vamos a hacer voy a llevar un arenador para que podamos hacerlo en la práctica, en el taller de cementado. Y entonces, como vamos a realmente cementar una restauración, entonces ahí lo hacemos y vemos cómo. Pero estas son las condiciones que debe reunir si usted va a arenarlo. O sea, lo ideal es que el laboratorio se lo haya arenado, pero confiar en que el laboratorio se lo haya arenado, salvo que usted de verdad tenga un laboratorio de confianza, eh, hasta que usted vea que la superficie está como tiza, digamos, que está como toda, porque ella viene como brillante, internamente viene como ligeramente brillante, entonces usted lo hace hasta que toda la superficie se vea como mate. Así, no tiza, porque es muy exagerado, que se vea como mate. Lo vamos a hacer para que veamos cómo es que tenemos que arenarlo en el caso que lo vayamos a hacer nosotros. Que idealmente, bueno, yo lo hago, en lo personal lo hago porque me da estrés que no me la hayan arenado y que eso se vaya a descementar. Ahí sí entro en colapso. Entonces, y sí, quizá por eso se le tapa, porque, o sea, esa es como la granulación, entonces tiene que ser como menor a 50 es lo que debería de estar usted teniendo para que pueda hacer un arenado ideal, digamos, y quizá eso haga que se tape, puede ser, pero siempre se tapa, siempre sucede, aunque tenga los 50. Por lo menos ¿verdad? Me imagino que hay otras marcas. BioArt no es una mala marca, pero evidentemente con un Aquacare no le va a pasar eso, ¿verdad? Pero si estamos hablando, yo la Aquacare no me recuerdo, pero estamos hablando de un par de miles. Entonces es un poquito costosito. Vaya. Entonces, vamos a seguir. Cuando el odontólogo va a hacer el arenado, nosotros probamos, la restauración viene del laboratorio, me la mandan, doctor, aquí está su corona de circonio. Entonces, usted lo primero que hace es, la voy a probar. Esto se contamina con saliva, ¿verdad? Entonces, el circonio con la saliva no le va muy bien, hay que descontaminarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo probamos, como se llenó de saliva, me quedó bien, tenemos la restauración nítida, chévere, vamos a cementar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de probar, yo voy a arenar, en este caso, doctora, pero hay un descontaminante de la saliva. Sí, pero si usted arena, ahí está descontaminando lo que se le pega en la superficie interna.
Entonces, no necesita usar, por ejemplo, el Circlin, que es el que nos venden para descontaminar el circonio. Estoy hablando si usted la va a arenar como odontólogo. Entonces, probamos, arenamos, utilizamos el primer de circonio que contenga MDP y utilizamos un cemento dual o si utilizamos un cemento que contenga MDP, que usted sepa, mire, este cemento contiene MDP y usted lo lee y en efecto, entonces usted se ahorra este primer. Entonces se convierte en algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque usted solo va a probar en boca, quedó bien, arenó y colocó su cemento. Se podría ahorrar el Circlin, digamos, el descontaminante y el primer. Si usted me dice, mire, a mí me da miedo, yo quiero poner el primer porque no pasa nada. Usted lo puede colocar porque le ayuda a un proceso adhesivo, pero puede obviarlo si su cemento tiene MDP. Si es un cemento dual normal, entonces no. Entonces sí tiene que ocupar el primer. ¿Ok? Después del arenado, no, 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 no. Después del arenado, usted no lo lava. Lo lava cuando usted descontamina con el Circlin, pero el arenado así, porque ahí va a penetrar el primer o va a penetrar el cemento. Entonces, esa es mi forma de grabar el circonio. Entonces, yo ya no lo puedo tocar. Una vez arenado, yo ya no lo puedo contaminar con nada. El circonio lo arena y luego coloca el primer dependiendo del cemento que utilice. Pero ahí ya no me lo toca. Entonces, esto es cuando yo areno. Voy con cuando el laboratorio me lo manda arenado. Como el laboratorio me dice, mire doctor, doctora, yo le mando su restauración y esto ya viene arenado. Vaya. Entonces voy a probar la restauración porque tengo que probarla. Se me va a contaminar con la saliva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descontaminar. ¿Con qué descontamino? Hay un producto que se llama Circlin, por ejemplo, que él me descontamina, me quita la saliva. ¿Areno acá? No, ya no areno, porque yo ahí estoy haciendo esa función, estoy limpiando el circonio. Voy a poner primer y sigo el mismo proceso. Y voy a poner mi cemento dual. Si no tiene MDP, entonces pongo el primer. Si el cemento tiene MDP, evito el primer. Esa es la jugada. Pero puedo hacerlo con una u otra casa, pero sabiendo qué contiene mi producto. Ahora, me dirán, pero mire, ¿y qué es el circonio? Perdón, ¿qué es el Circlin? ¿Por qué lo tengo que descontaminar? ¿Qué pasa? Él como que se inactivara. Y entonces podría ser que comience como un proceso de, puede desalojársele la restauración porque se ha contaminado el circonio. Así como puede ser muy fácil colocarlo, así puede ser muy difícil si usted no lo coloca bien. Entonces, ese es el punto. El arenado con el lavado, ¿cómo pasa si yo areno? ¿Cómo, doctora? Me perdí, perdón. No, que usted dice que cuando nosotros vamos a arenar, ya Ujú, no se toca ujú. y se coloca ¿cómo se llama? El El primer. setup, el primer, ¿ve? Ajá. Entonces, Ujú. pero en el caso de que mande el laboratorio, si ya lo lleva arenado, si uso el Circlin, no se afecta ahí el arenado, pues porque lo está tocando. Como Ah, tiene que descontaminarlo, su forma de exacto, descontaminarlo, ahí le queda, ahí le vuelve a quedar, porque usted lo pone perdón, el Circlin, y entonces él es como que vuelve a tener la abrir propiedad, los poros. como que vuelve a tener la propiedad que traía cuando lo mandan del laboratorio y ella no lo toca. Lo lava, lo Ah, seca y ya no lo toca. Ujú, ok, ujú. gracias. Bueno, entonces, Doctora, perdón, ah, perdón, doctora, una pregunta. Para usar el Circlin, ¿se usa después de haber hecho la prueba de la restauración o antes? después, o sea, todo va a depender de esto. Fíjense y grábense las imágenes de la diapositiva. Vaya, yo no voy a usar Circlin
si yo voy a arenarlo. O sea, lo puedo usar, pero está de más. Yo no le voy a hacer, yo lo que hago, como ya al momento de probar se me contaminó con la saliva. Entonces, la forma de descontaminar en el caso que yo vaya a arenar es arenándolo, pues, no usando Circlean. Ya está arenado, se quitó toda la saliva que tenía ahí y ya. Evidentemente, usted prueba, prueba con la restauración, lava ahí para quitar la saliva y arena. Después del arenado, yo ya no toco. Ahora, cuando me viene arenada, pongo el Circlean, lavo, seco y eso, como mencionaba antes, como que vuelve a quedar como lo mandaron. Y entonces ahí ya yo no toco. No sé si ahí eh, contesto la pregunta, doctor. Sí, doctora, solo que lo último, si gusta me lo puede repetir porque se me trabó ahí el internet, entonces ya no lo escuché. Vaya, Muchas gracias, doctora. ok, vaya. Voy a retroceder aquí. Listo. Para el circonio, si yo voy a arenar, si yo como odontólogo, el laboratorio no me manda arenado mi trabajo, yo pruebo la restauración, no me viene arenada, entonces la pruebo, se me contamina con saliva, ok, digo, está bien. Entonces, ¿qué hago para quitar esa saliva? Yo puedo lavar, pero eso no me va a descontaminar el circonio. Lo que me va a descontaminar va a ser arenar, perdón, arenar esa restauración. Y ahí yo descontamino el circonio. Luego de esto, coloco mi primer. Sí, voy a colocar un cemento dual que yo sé que quizá no tiene MDP. Si el cemento tiene MDP, puedo obviar el primer. Entonces me estoy quitando dos productos, si fuese así. Ahora, si el laboratorio me lo manda arenado, el circonio, pruebo mi restauración, se me contaminó con saliva y voy a ocupar el Circlean. Lo coloco, aquí vamos a ver la forma, creo que por aquí está la diapositiva. Entonces, ¿cómo descontamino? El problema con la saliva es que se une al circonio y me va a interferir en esa reacción química que tengo entre el circonio y el MDP. Por eso les digo que pueden haber casos de descementado. ¿Cómo se usa el Circlean? 20 segundos se deja actuar, se lava, se seca y luego aplica su cemento y o aplica primer y cemento, ¿verdad? Dependiendo del cemento que tenga. Esa es la forma. El Circlean es un hidróxido de potasio. Entonces, lo que hace es que remueve esa superficie que se contaminó por la saliva. Eso es lo que hace el Circlean. Si usted lo busca en el brochure de Visco, porque este Circlean es de Visco, me imagino que habrá otro hidróxido de potasio por ahí descontaminante u otro descontaminante de otra casa comercial. Yo en lo personal este es el que utilizo cuando lo utilizo, pero como areno no tengo la necesidad de utilizarlo, digamos. Entonces, eso es lo que quiero que quede como claro, ¿verdad? Que si yo lo voy a utilizar, si el laboratorio ya me lo había mandado arenado y entonces yo probé la restauración y yo voy a descontaminar, ¿verdad? Y yo no tengo arenador en mi consultorio. Si yo no tengo arenador en mi consultorio, entonces yo digo, bueno, mire, al laboratorio, por favor, asegúrese que eso venga arenado, ¿verdad? Y yo voy a descontaminar eso después. No quiere decir que esto como que me le va a abrir los poros, sino que simplemente cuando yo lo coloco, él vuelve a quedar de la forma en que me traían, porque ya lo arenaron una vez, ¿sí? Ya lo arenó el laboratorio. Entonces, no es que él vaya a abrir poros, no, él solo descontamina, nada más. Entonces me devuelve la superficie que ya traía. O que tengan MP, no, ahorita voy a eso. Sí, hoy vengo preparada con marcas para que veamos. Doctora, doctora, allí en esa marca de Visco, Ajá. está el primer. Entonces puso usted la marca de Ivoclar, el monobón que tiene la misma actividad del primer. Si uso el monobón está bien, ¿verdad?
Sí, si usa el Monobond Plus hace la misma función que el Z Prime porque tiene MDP, que es el que más conocemos. Y Porque el Multilin N, la otra, el otro adhesivo que trae es para el diente. Es que eh, este es de Ivoclar, el de que trae el Multilin, por decirlo así, ¿cómo le digo? El cemento Multilin. fíjese, Trae esos dos, debería trae de, el monobón. ok, Ujú. me está hablando que el kit de Multilink trae Ajá, sí, el sí, sí. Monobond y trae el Y otro trae, adhesivo, que es el ujú, sí trae el otro adhesivo. nombre, pero ajá, sí, Pero bueno, el Monobond pero bueno, contiene MDP, ajá. sí, el En- monobón está Ujú. viendo. Dele, De hecho, dele. no es el que contenga MDP, sino que él es propiamente un primer. Entonces, él le va a ejercer, no va a ejercer función de adhesivo como tal, sino que de un primer, de un promotor de adhesión. Entonces, sí, Ok, lo puede utilizar. Ujú. ok. Sigamos. Entonces, ¿interfiere el hecho que yo tenga preparaciones retentivas o que hayan preparaciones que no sean tan retentivas con mi protocolo? Sí. Por ejemplo, yo de repente hago un tabletop y los tabletops sabemos que son una nadita de diente y yo me voy a arriesgar a hacer este tabletop. Si no han hecho tabletops, si no se arriesgan por las incrustas, miren, ¿cuántos de aquí conocen el término de tabletop o están familiarizados con esto o hacen incrustaciones? Solo para saber, para poder ubicarnos acá, porque en estas dos diapositivas es importante saberlo. Vamos a ver. Ok, lo voy a aclarar para todos. Un tabletop son, bueno, todas las incrustaciones, ustedes saben que se puso como un boom las incrustaciones, ¿verdad? Y fueron cambiando de nombre. Antes eran como los que nos enseñaban en la facultad, los inlay, los onlay, los overlay, que cubrían todo. Básicamente un tabletop es eso, como un overlay. Es una incrustación que me va a cubrir casi que toda la superficie del diente. Cuando hablo de toda, casi que es una corona, pero no es una corona porque yo no hago una línea determinada como tal hasta la parte cervical, sino que voy a sustituir como su nombre lo dice. Por eso es un tabletop, porque es como una cosa, un top que se le pone a una mesa, por ejemplo. Es una cobertura completa de ese diente, sin llegar hasta la parte cervical. Es un tipo más de incrustación. En este tipo de incrustaciones, yo casi no tengo tejido remanente. Entonces, es donde se vuelve más complicada o más complejo el protocolo adhesivo. Entonces, vamos a ver, por eso traje acá las dos diferencias o diferentes tipos de cemento que podemos utilizar para preparaciones retentivas, o sea, una corona que tenga mi muñoncito bonito, una prótesis fija que tenga mi muñoncito bonito. Entonces, yo puedo utilizar, de nada, doctora, estos tipos de cemento. Ok, vamos acá. Siempre hablando del circonio, porque ese es el que más problemas me da. Entonces, siempre descontamino el circonio, digamos, el Ivoclean se me había olvidado. Discúlpenme, se lo dejé y es también otro producto que encontramos mucho y lo había puesto acá. Cualquiera de estos dos van a ser porque hubo un tiempo que estuvo escaso el Circlean, Ivoclean también, de Ivoclar. Cumple la misma función. Ahorita ya no hay Circlin, no hay ahorita. Pues tenemos esta opción. Siempre cumple la misma función. Si usted no tiene el arenador, usted lo va a descontaminar con esto. Entonces, hacemos este proceso y colocamos, si tenemos un cemento dual que contenga MDP, entonces nos vamos de descontaminar el circonio a colocarle su cemento y ponerlo en boca. Más nada. Súper fácil. ¿Cuáles son esos cementos duales que contienen MDP? 20 segundos. El descontaminante del circonio son 20 segundos. Por acá lo tenemos.
en la diapositiva. Por aquí lo hablé. Aquí, perdón. Esta diapositiva. 20 segundos. Se deja actuar, se lava y se seca. Y posteriormente aplica su primer y su cemento o solamente su cemento. Entonces, ¿qué cementos voy a ocupar que contengan MDP? Cementos duales, cementos resinosos duales que contengan MDP. Dual porque va a ser de foto, de auto, pero que contenga el MDP. Tenemos Teracem de visco, está diseñado para el circonio. O sea, ellos tienen dos cementos, como les decía al inicio, ellos tienen Teracem, tienen Duolink y tienen Choice, que es para carillas. Entonces, puedo usar cualquiera de los cementos, por ejemplo, de la casa Visco, ya sea Duolink o Teracem, tienen MDP, ambos tienen MDP. Ahora, el Duolink lo dejo para restauraciones porque el Duolink yo lo necesito tratar la superficie. Yo sí necesito tratar la superficie. En Teracem yo no, yo me voy solamente con el cemento y así lo coloco en la superficie porque es una superficie retentiva, por ejemplo. Por eso he recomendado en el cementado, en el caso de preparaciones retentivas, más de 3 milímetros que tenga su corona de altura, se fue con cualquiera de estos cementos. Teracem Visco, el Relix Universal de 3M o Panavia de Panavia Curaray, si no estoy mal. Entonces, cualquiera de estos son cementos universales, por lo cual al oír usted la palabra universal, quiere decir que el cemento ya automáticamente tiene MDP. Entonces, automáticamente usted piensa, me ahorro el primer, no lo necesito. ¿Por qué viene en el kit? Pues sí, porque hay que venderlo y aumenta la adhesión, la fuerza adhesiva en teoría, pero no es que le vaya a perder nada con no colocarlo, porque ya tiene MDP en su contenido el cemento. Todos, la ventaja de los de Visco en el caso, por eso lo traigo a colación, porque ambos tienen MDP, Duolink y Teracem. Los otros, solo los que digan universal. Entonces, no hay Z prime, por eso no lo pongo aquí. Doctora, Ande. usted dijo del Duolin y el Sem. Teracen, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dijo de la diferencia? Que no sé, no entendí. Dijo una Que diferencia, pero los dos se ponen, ¿verdad? los dos Definitivamente, los dos. Sí, los dos se pueden poner. Lo que pasa es que el Teracem no necesita preparar nada. El Ah, Teracem, ok, digamos, tiene su restauración de circonio y entonces usted la descontaminó y básicamente casi que le puede poner el Teracem y ya, al diente no le tiene que hacer nada. En ok, cambio, en el sí, sí, Duvalin sí tiene que preparar el sustrato, sí tiene que preparar el ok, diente, a pesar de ser ok. duales los dos, porque los dos son duales. O sea, si usted ve, Ujú, así que las características son muy similares, pero el Duolink sí tiene que haber una preparación. Por eso le digo que podría usarse en no retentivas, porque ahí se ok, necesita mayor adhesión. Ujú. muy bien, gracias. Bueno. Entonces, en el caso de preparaciones no retentivas, llámese no retentivo una caría, porque la caría no tiene, no es retención, es pura adhesión. Esto, un tabletop, por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Esa foto es la que mejor me puede ilustrar un tabletop, un tipo de incrustación. No es una corona porque no llega hasta cervical, pero casi. Y una corona que tenga menos de 3 milímetros, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la cerámica? Tengo estas tres opciones. Yo puedo hacerlo así. Si usted quiere tener o tiene estos materiales o tiene estos ingredientes y usted los quiere usar, úselos. ¿Me puedo obviar Circlin Z Prime? Sí. Si yo areno, estoy ahí. Ahora, en el diente, usted sí tiene que hacer un bonding, como un protocolo adhesivo, porque yo voy a trabajar en restauraciones que
no tengo una traba mecánica, digamos. Entonces, si usted quiere como asegurar o aumentar esa fuerza de adhesión, usted puede colocar su primer si usted gusta. Puede obviarlo si el cemento que va a usar tiene MDP, vuelvo y repito. Pero si no, usted coloca su Z Prime. Ya hablamos que el circlín y el arenado, ahí es dependiendo de lo que usted haga, ¿verdad? Pero lo traigo para recordatorio. Ahora, en el diente, usted sí tiene que hacer adhesión. Entonces va a colocar su adhesivo universal y va a colocar, en el caso de las carillas, no podemos utilizar un cemento dual, sino un cemento de fotopolimerizado, ideal para carillas. Entonces, todas las casas comerciales tienen su cemento específico para carillas porque es de fotopolimerizado. Luego, usted puede ocupar cualquier cemento dual. Traigo acá, por ejemplo, perdón, este con Variolink, un ejemplo, o puede colocar acá un Duolink, que era lo que les mencionaba. O sea, eh, depende de la casa comercial que usted utilice, así es la diferencia entre una preparación retentiva y una preparación no retentiva. Entonces, usted en una no retentiva, usted sí se ve obligado a hacer un protocolo adhesivo en el diente, o sea, preparar esa estructura como tal. Sí, siempre tiene que polimerizar el adhesivo. En el caso, para no generar más espesor de capa, ponemos una capa, frotamos, evaporamos y polimerizamos. Eso sí es sí o sí. Para la carilla o para este tipo de restauraciones, digamos, la carilla y el tabletop, puede usar resinas precalentadas también, que se pusieron como de moda. Pero no está mal hacerlo tampoco. De hecho, funcionan bastante bien, pero podemos usar nuestros cementos convencionales para la restauración que vayamos a realizar, ya sea incrustación o ya sea carilla, o si bien una corona que tenga poca estructura. Hay coronas que nos quedan como cortitas porque ya vienen de un cambio, recambio, recambio, y entonces sí nos toca hacer un protocolo adhesivo riguroso en el diente. Y podemos aumentar con un Z prime, perdón, con un primer, en el caso acá del circonio, ¿verdad? Estoy hablando del circonio. Para, perdón. Diga. Sí, estaba viendo con la cuestión del Duolín, pero el Duolín tiene lo que es preparadores de superficie, por decirlo, que es el A más B. En este caso, creo que usted no lo ha mencionado, si no me equivoco, pero se puede usarlo como lo que es el adhesivo universal, o también se puede usar lo que es el A más B, que prácticamente sería casi lo mismo. Sí, sí, lo que pasa es que recuerde que siempre vienen como, es lo que pasa con el silano, que vienen como el adhesivo como inactivo. Y en este caso es un adhesivo, si no estoy mal, el Duolink trae un adhesivo dual. Sí, Entonces me permite como, eh, ¿cómo se dice esto? Como reforzar el proceso adhesivo. Entonces por eso es, y cada casa comercial en sus kits trae su propio adhesivo, porque eso va como mejorar su protocolo. Entonces en este ok, caso, no pasa nada si usa el universal, pero puede usar igual que le va con el por el- cemento. ok, Ajá. ajá, Ujú. Ahí no hay gracias, problema. pasa duda que, porque no lo había mencionado, entonces era como que, Sí, entonces se con me esto, fue. No, 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 pero sí puede, porque el kit ah, lo ok, trae. Ajá, pero sí puede ah, hacerlo. Ujú. bueno, muchas gracias. Bueno, vaya, aquí hay otra consulta. ¿Podríamos usar U200, el Relix U200 en una cementación de restauraciones de circonio? Sí, puede hacerlo porque es un cemento autograbador, autoadhesivo, pero quizá no es el idóneo, aunque yo sé que 3M dice sí lo puede hacer. Pero entonces ahí le recomiendo que utilice el primer.
del circonio, de cualquier primer, pero que refuerce con eso. Recuérdese que los primers son moléculas bifuncionales, entonces siempre van a tener como la afinidad por las dos superficies y van a mejorar su proceso adhesivo. Entonces va a tener que utilizar en su restauración, prepararla y acondicionarla con un primer para que tenga MDP, porque su cemento no lo tiene en ese caso. Me preguntaron también por el Olsen Core. Aquí lo traigo porque también me quedé después como, recuerden que uno se casa con los productos que uno usa. Entonces, hay productos que uno conoce hasta cierto punto, pero no los he manejado, les soy honesta, pero aquí les traigo la aclaración de este. Sí es para reconstructor de muñones este cemento, el Olsen Core, pero también él habla que podemos hacer de cementación de postes intrarradiculares, de coronas, de PPF metal cerámica y de incrustaciones. Este cemento es un cemento resinoso dual. Entonces, el Olsen Core es dual, sí lo podemos utilizar para coronas. En el caso, si lo vamos a utilizar, como les mencionaba con los protocolos anteriores, por ejemplo, doctora, fíjese que yo no tengo, por ejemplo, ¿qué les digo? Mm, Acá, para una cerámica gravable, para un disilicato, yo tengo el Olsen Core, dice que yo puedo cementar coronas. Como es un cemento dual, ¿sí? Yo lo puedo utilizar fácilmente en una restauración de disilicato de litio o lo puedo usar en una restauración de circonio, pero agregándole mi Z prime, que es lo mismo que estaba respondiendo con el U200. Los puedo utilizar, no pasa nada, pero sí en el caso del circonio yo tengo que agregar como el primer específico para el circonio, porque es el MDP el que se va a como unir a la superficie del circonio, es más amigable con el circonio, o sea, lo va a hacer que su fuerza adhesiva crezca. Entonces, eso es lo único que va a variar, utilizando otro tipo de cementos que no sean estos que hemos mencionado, claro que los pueden utilizar. Ahora, también hablamos, no sé si con respecto a la cementación de circonio y disilicato queda alguna duda ahorita. Igual, de igual forma lo podemos discutir en el taller, pero quisiera saber si ahorita eh, hay alguna cuestión que se quiera comentar de esto. Ok, chévere. Entonces, les traje también estos tipos, porque me parece que es importante también saber de bases, de forros cavitorios y de liners, que no estamos usualmente acostumbrados. Yo no les voy a traer acá ahorita cómo vamos a usar el ionómero, porque creo que es algo que todos manejamos. Pero sí estos nuevos productos, porque no sé si los han utilizado, creo que hablamos de ellos la vez pasada. Entonces, eh, como forro cavitario o liner, vamos a entender un producto que nos va a hacer un recubrimiento pulpar indirecto, no directo, y que yo lo puedo utilizar tanto como base como liner, que era lo que hablábamos la vez anterior. Entonces, tengo de productos nuevos o que yo puedo utilizar, tengo Teracal Ultra Blend, por ejemplo. Los dos tienen funciones similares, pero son productos diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Eh, eh, sí, a mí también, lo amo. Eh, Él libera calcio. El Teracal LC es un producto que libera calcio, tiene un sello protector, tiene un pH alcalino, aísla la pulpa, es radiopaco, tolerante a la humedad, todas las características bonitas de un producto. Pero lo más importante del producto, de este como tal, es que estimula la formación de hidroxiapatita porque él hace un puente dentinal secundario a través de la liberación que hace de calcio y su pH alcalino. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que este producto
cuando yo tengo una restauración que está muy cerca de mis cuernos pulpares, no una exposición, no, sino usarlo como un liner, me funciona bastante bien. De hecho, por este puente dentinal que él hace. Entonces, tiene características muy bonitas que hacen que el producto, digamos, puedan evitar una sensibilidad posoperatoria al utilizarlo y cambiar los productos tradicionales como los ionómeros de vidrio como liner. Podemos probar. Entonces, ¿cómo selecciono yo un material dentinopar? Yo digo, como, ¿qué voy a ocupar para proteger la pulpa? ¿Qué es lo ideal? Primero, ver el estado o la condición de mi diente. La permeabilidad dentinaria, la edad del paciente es muy importante, profundidad de esa preparación, el material con el que yo voy a restaurar, si voy a restaurar con una resina, si voy a restaurar con una incrustación, con una corona, ¿qué voy a hacer? Y la oclusión del paciente. Entonces, teniendo estos criterios, nosotros decimos, vamos a ver, esta es una tabla en la que yo me puedo guiar para poder colocar dependiendo el tipo de preparación que yo tenga, si es superficial, si es media, si es profunda, muy profunda. Ustedes saben que a nosotros en odontología todo es como muy al cálculo, al ojo clínico, digamos, pero por eso nos ayudamos de la radiografía, por eso nos ayudamos de la sintomatología del paciente. Entonces, si tengo una restauración muy superficial, eh, hasta 3 milímetros, yo voy a utilizar sistemas adhesivos solamente. De 3 a 0,5, yo voy a utilizar sistemas adhesivos. Si yo ya tengo una restauración profunda de 0,5 a 0,25, esto estoy hablando de la cercanía con la pulpa. Primero pongo o un cemento de ionómero de vidrio más sistema adhesivo o pongo un cemento de hidróxido de calcio fosfoactivado más mi sistema adhesivo. O sea, un teracal más mi sistema adhesivo. ¿Verdad? Aquí viene la diferencia. Y aquí viene el por qué tenemos que ir como cambiando. No es que los ionómeros de vidrio sean malos, han funcionado por años de años, pero hay productos que pueden venirnos a solucionar muchas cosas. Si es muy profunda, que estoy a 0,25, de 0,25 a 0,01, podemos ocupar un cemento de hidróxido de calcio autoactivado más un cemento de ionómero de vidrio más mi sistema adhesivo. O aquí es de foto activado, perdón, la opción 1. Ya lo voy a corregir antes de que, bueno, lo vamos a corregir aquí. Podemos colocar foto. Sí se puede colocar de auto, pero la idea es colocar un producto como el beneficio que nos da el Teracal, por ejemplo. Cemento de número de vidrio más mi protocolo adhesivo. Y en la segunda opción podemos un cemento de fotoactivado de hidróxido de calcio más mi sistema adhesivo. O sea, no estoy hablando que estoy bien cerquita de pulpa. ¿Qué quiero decir con esto? El Teracal ya lo vimos, es un silicato de calcio modificado con resina que lo que me va a formar es un puente dentinal. El Ultra Blend, a diferencia, es un hidróxido de calcio. Él eh, tiene partículas resinosas o tiene modificadores de viscosidad para permitir al cemento penetrar bien con mi agente adhesivo y cubrir la parte con el hidróxido de calcio para formar esa barrera dentinal. Entonces, básicamente al final los dos van a ser como una misma función. Sin embargo, el Teracal genuinamente crea esos enlaces de calcio con la dentina. Entonces, ustedes lo aplican. Doctora, ¿Mande? perdón que la interrumpa, está bien, es de igual manera el PT que el LC, la Fíjense misma, que o el sea, PT es dual. La ajá, ventaja sobre el es más, Teracal ajá, es que es es que dual. los dos son Teracal, El Teracal pero, LC es de fotocurado nada más y el PT es dual. Entonces le va a ok, funcionar, o sea, es mejor. Yo diría que es mejor. Y no ¿el solamente le qué? puede dar el PT, el Teracal PT, Ah, porque es ok, dual. Entonces,
usted lo puede dejar ahí, él mismo va a comenzar su proceso de polimerización en el caso de que la cavidad sea profunda, por ejemplo. Evidentemente le estoy Ujú. colocando en una cavidad profunda, pero entonces no Claro. termina de polimerizar o llegar la luz de la lámpara, el PT lo hace porque él tiene su Ah, ok. agua polimerizado. Entonces, y le voy a decir algo, y eso es algo que yo con el uso lo he notado porque uso mucho el PT. Entonces, como que tiene una mejor adhesión con el diente. Eh, Ok. no sé, se pega mejor a la superficie. A veces el Sí, Teracal eso he visto, que no se me, a veces se el despega. amarillo como que se me despegaba y este no se me ha despegado, pero me entró en curiosidad por eso que está hablando y le da allí eh, el ok, qué bueno. Sí, no, esa es la diferencia, que el PT es dual y Ok. por eso es LC, porque es de fotocurado. Ah, Entonces, ok. de cierta forma es como mejor su propiedad y como en los niños, porque está diseñado para pediatría, pero en los niños tiene que ser todo más rápido y de repente la lámpara no alcanzó a curar, él se termina de fotopolimerizar por su Ok. efecto de autocurado. Ujú. Muchas gracias. Bueno. Entonces, usted lo coloca sobre la zona, lo fotopolimeriza 20 segundos y el efecto que tiene a la compresión y a la fractura es más alta que en un sistema pasta a pasta, por ejemplo, digamos, en un ionómero, que sea pasta a pasta, que los tenemos también. Entonces, vale, acá está el Ultra Blend. El Ultra Blend es un hidróxido de calcio y el otro es un silicato de calcio modificado con resina. Ambos son modificados con resina. Uno va a ser como más el enmayaje, como nos trae acostumbrados Visco a decir que hace un nanotrabeculado, hace un puente dentinal. Y ese es un hidróxido de calcio, que como lo sabemos, por el pH lo nivela, ¿sí? Entonces, tiene una alta carga de relleno para minimizar contracción del material y que pueda quedarse ahí, y mayor viscosidad que se la da la modificación de resina que trae el producto como tal. Entonces, los podemos utilizar como un liner. Ahora tenemos otro liner que es el Vitrebond Plus, por ejemplo, es un ionómero de vidrio modificado con resina, que viene siendo el mismo Vitrebond que veníamos en los botecitos, el anaranjado, nada más que este es pasta a pasta. Ese es un ionómero de vidrio convencional que me va a funcionar como un liner. Esto creo que no le voy a dar profundidad porque ya lo conocemos, creería yo. Y este es otro, agregado de Visco. Puchica, a mí me deberían de pagar de Visco, fíjense, porque estar promocionando esto, pero tiene productos en cementación que son muy buenos y envases. El TeraBase, este es una base cavitaria que la pueden colocar después de colocar el Teracal. Usted puede colocar el Teracal como liner y puede colocar este como una base. La vez pasada les dije que el mismo Teracal puede hacer esa misma función, pero usted no le puede dar tanto espesor de capa. En el TeraBase sí, usted lo puede hacer porque la consistencia de él es para ponerlo como una base, como la poníamos con los ionómeros de vidrio que tenía que ser de 2 milímetros. Ejemplo, ¿que le funciona el Teracal, solo el Teracal? Sí le funciona. Si sobre él voy a colocar mi sistema adhesivo y me va a funcionar, claro que me va a funcionar. Aquí es si yo me quiero ahorrar, el tema es de ahorro de resina, porque es una cavidad muy profunda. Y yo tengo esto porque aparte me libera flúor. Entonces es muchísimo mejor, ¿verdad? Invierto en productos de este tipo, me ahorro resina porque estoy colocando una base, pero no quiere decir que por esto el Teracal como tal, solito, no vaya a hacer su función. O sea, siempre me va a funcionar él y arriba un sistema adhesivo, o sea, mi resina. Siempre me va a funcionar él más el TeraBase más mi resina, ¿sí? O sea, es cuestión de cómo nos sintamos más seguros a la hora de trabajar, porque ambos productos les van a hacer o les dan el beneficio de, uno, liberar calcio y esa parte del que libera calcio, libera flúor. Entonces, como el dibujito está ahí,
tengo una restauración que está muy profunda, yo sí tengo que poner antes el Teracal. Eso sí, no lo puedo, porque esta es una base, el Trabeis. Entonces, yo no la puedo dejar como un liner. El que me va a cumplir la función real, e incluso se ha visto en casos de microexposiciones que puede llegar a, eh, como a, se me ha ido el término ahorita, pero eh, hay una microexposición, usted pone Teracal y no hay necesidad de hacer la endodoncia. Hace como la función de un recubrimiento pulpar directo, digamos. No en todos los casos, evidentemente, pero sí hay casos que se han visto que puede llegar a funcionar porque crea esa barrera. Entonces, es de darle seguimiento, por supuesto, a la restauración. Ahora, esta base o este Terabase tiene una alta resistencia flexural, alta fuerza compresiva y contiene MDP. Esa es una gran ventaja porque optimiza el proceso de adhesión. Si ya coloco esto más mi protocolo adhesivo, entonces yo estoy generando una mayor fuerza de adhesión y su pH es alcalino. Entonces, esa es como otra opción para no colocar un ionómero de vidrio convencional o modificado con resina. Tenemos también Mm. este producto que vale la pena como conocerlo. ¿Que tiene las mismas ventajas de la liberación de flúor que un ionómero? Sí. En cuanto a precios, ahí sí les quedó mal porque no sé la diferencia de precios entre esto y un ionómero, que los ionómeros ahora no son baratos tampoco. Aunque han bajado mucho de precio, pero no son productos que también que sean como baratos, pues. Entonces, es de evaluar como los pros y los contras de este producto, pero es una opción. Entonces, aquí hay un protocolo, lo saqué de la página literal para que ustedes vean cómo es la consistencia y cómo se ha ido colocando. Primero, en la parte más profunda, el Teracal se aplicó con luz 20 segundos porque es de fotocurado, porque ocuparon el Teracal LC. Luego pusieron el Terabase para formar digamos, la base de esa restauración y luego hacen su protocolo de grabado selectivo. Si ven, solo están grabando esmalte. Como este tiene MDP, se adhiere mejor con un adhesivo universal porque están haciendo, por ejemplo, un grabado selectivo a pesar de que tienen una base y todo, pero siempre hay canalículos abiertos dentinales, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Siempre lo ideal es hacer o irse hacia la corriente de un grabado selectivo. Y hasta ahí con los productos que tenía como para mostrarles y para que conozcamos diferentes formas de poder trabajar. Creo que podemos ahondar todavía muchísimo más porque en el taller de cementación pues vamos a tener un par de casas comerciales que nos van a mostrar diferentes productos por si no hemos probado alguno. Vamos a tener la oportunidad de probarlos, vamos a poder cementar nuestro trabajo del jueves. Lo vamos a cementar. Bueno, que no vamos a preparar todos, pero vamos a hacer unos troquelitos para que ustedes puedan ver. Eso lo vamos a escanear y lo vamos a mandar a procesar. Creo que eso ya se los había comentado la doctora en un inicio, si ustedes estaban de acuerdo en mandar a imprimir una restauración. Entonces, eh, ¿cuáles son las? Llega Denteco nuevamente con sus productos, llevan Ivoclar 3M y llega a la casa Visco para que ustedes puedan, para quienes no conocen los productos, que los conozcan. Entonces, pues la idea es que uno pruebe, ¿verdad? Que uno pruebe los productos y que de esta forma se haga su propio criterio basado en la literatura siempre. Entonces, pues eso sería todo. Espero verlos este jueves para el laboratorio de aislamiento. Si no han conseguido las grapas, no se preocupen que yo voy a hacer el demo. Vamos a estar ahí con el doctor Ludin, vamos a hacerles el demo, vamos a ver cómo se hace la modificación para que ustedes después ya sepan cómo se hace y lo importante es que aislemos hasta las raíces de esos dentoformos, de esos dientes de los dentoformos. Oye. Así que, Doc, una duda, antes que dígame. terminemos así rapidito.
No es Dígame. de circonio, sino de metal porcelana, la normal, común y vil común. Ok. En todo caso, si se utiliza los cementos duales, Ujú. tendría que tener ya que ser siempre el protocolo en el diente, ¿no? Sí, depende depende de cómo esté su, Su su muñón. muñón. Ajá. Si es una preparación retentiva o no, ahí va a basar su criterio para poder colocar cualquier tipo de cemento. Pero siempre va a seguir si usted va a cementar con, valga la redundancia, con cementos resinosos, entonces usted Ujú. tiene que llevar un cierto protocolo en el diente, ¿verdad? Dependiendo cómo esté su muñón. Si su muñón está muy corto, digamos, y no tengo mucha retención, entonces me voy como por una preparación adhesiva en el diente. Y si no, pues me Ujú. voy por un cemento que no requiera mayor preparación, que sea, por ejemplo, un cemento universal, en el que me sirve para una restauración, para una preparación, perdón, retentiva, que tenga Ok. más de 3 milímetros. Pero el protocolo sí se maneja casi que de igual forma, ¿verdad? Ujú. Ujú. Gracias, Bueno. Dios. Eh, Ay, es cierto. No me ha pasado el video, perdónenme, pero no me lo ha pasado. Ya le voy a recordar a David para que me mande el video. Le escribo mañana sin falta y se los paso. Oye, así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho y pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias, Feliz igual. noche, doctora. Gracias, igual. Buenas noches.